Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo le explicaremos sobre el laboratorio de divisor de tensión. Quienes conforman mi grupo aparecen aquí. Quien le habla es Segura Ramírez Ricardo Alberto. Otro integrante de mi grupo es Max Paucar. Y por último, Gladys de la Cruz Cipriano. Y bueno, pasando a mi parte del proyecto, presentamos el marco teórico sobre el divisor de voltaje o divisor de tensión. Y bueno, como menciona aquí, un divisor de tensión o divisor de voltaje es un circuito que divide la tensión de entrada en el circuito en otras dos diferentes y más pequeñas de salida. O sea que un divisor de voltaje es un circuito simple que convierte un voltaje grande en uno más pequeño, usando únicamente dos resistencias en serie. Puede crear un voltaje de salida que es una fracción del voltaje de entrada. Y bueno, estos divisores de tensión son fundamentales en lo que es la parte de electrónica. Como puede ver, este método del divisor de tensión solamente funciona para circuitos con una fuente de tensión y resistencias, n resistencias en realidad en serie. Como en este ejemplo de aquí, en el que hay dos resistencias en serie y una fuente de tensión de valor B. Bueno, la fórmula para hallar el voltaje que cae en la resistencia 1 está por el siguiente: el voltaje de resistencia 1 es igual a esa resistencia sobre la suma de esa misma resistencia con la otra y multiplicado por el voltaje de entrada, el voltaje de la fuente. Y para hallar el voltaje que cae en la resistencia 2, es la misma fórmula, sino que cambiando en lugar de R1, R2, o sea, la resistencia de la cual se quiere saber su tensión. Entonces eso nos lleva a que para n resistencias en serie se tiene la siguiente fórmula, ¿no? En el que el voltaje que cae en la resistencia n será esa misma resistencia n entre la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie por el voltaje de entrada, o sea, el voltaje de la fuente. Entonces, para entender más a profundidad esto, pasemos con el siguiente ejemplo, en el que nos dice: obtenga el voltaje de cada resistencia del circuito por el método de divisor de voltaje y compruebe que el valor de la suma de los voltajes de la resistencia se acerque al de la fuente de voltaje. En este caso tenemos una fuente de voltaje de 6 voltios, tres resistencias que se encuentran en serie, y lo que tendremos que hacer es hallar el valor de cada resistencia en el que cae la tensión, el valor de voltaje de resistencia 1, el valor de voltaje de resistencia 2 y el valor de voltaje de la resistencia 3. Una vez que tengamos todos esos valores, los sumamos y si hemos aplicado bien el método de divisor de voltaje, nos tiene que salir 6 voltios. Pasando a la resolución del problema, como puede ver, aquí está el circuito y para n resistencias en serie, como son 3 y no solamente son 2, se sigue la última fórmula que habíamos visto anteriormente. Entonces, haciendo las operaciones, nos sale de que el voltaje en la resistencia 1 nos sale 3,016 voltios. El valor en la resistencia 2 nos sale 0,1293 voltios. Y el valor en la resistencia 3 nos sale 2,8546 voltios. Y bueno, básicamente todo esto aplicando el método o bueno, la fórmula que habíamos hallado antes, en el que queremos saber la resistencia, por ejemplo, la resistencia 1 es 5,6 k ohms, y esa resistencia lo dividimos entre la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie, incluyendo esa misma, claro, y multiplicando por 6 voltios. Entonces, una vez que hayamos todos estos valores, los sumamos y, como pueden notar, nos sale el valor de 6 voltios. Por lo tanto, hemos aplicado el método de divisor de voltaje o divisor de tensión de manera exitosa. Como puede ver, aquí está la simulación para comprobar los resultados y como puede observar, nos sale lo mismo que el análisis teórico. Una aplicación que se tiene a los divisores de tensión es en, por ejemplo, la lectura de sensores resistivos. Como dice aquí, muchos sensores que se utilizan en la vida cotidiana son simples dispositivos resistivos. Una fotocelda es una resistencia variable que produce una resistencia proporcional a la cantidad de luz que detecta. Otros dispositivos como sensores flexibles, resistencias, sensibles a la fuerza y termistores también son resistencias variables.
Y resulta que el voltaje es realmente fácil de medir para los microcontroladores, aquellos con convertidores de analógico a digital. Al agregar otra resistencia a los sensores resistivos, es posible crear un divisor de voltaje. Una vez que se conoce la salida del divisor de voltaje, se puede calcular la resistencia del sensor. Por ejemplo, la resistencia de una fotocelda varía entre 1 ohms sin luz, en la luz, y aproximadamente 10 ohms en la oscuridad. Si se combina eso con una resistencia estática en algún lugar en el medio, digamos 5,6 kiloohmios, se podrá obtener un amplio rango de divisores de voltaje. Como puede ver, solamente incluyendo en un circuito dos resistencias en serie y en este caso una, una de ellas sería una fotocelda. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Vamos al ejercicio número 2, donde nos piden obtener voltaje salida en R2 de circuito por el método divisor de voltaje y vamos a comprobar que el voltaje salida cambia variando el potenciómetro de 4K si el voltaje de entrada es 12 voltios. Aquí podemos ver en el gráfico un voltaje de entrada y un voltaje de salida, el cual va a variar según movamos la flecha que está en el centro, puede estar más arriba, puede estar más abajo, y vamos a obtener diferentes valores de voltaje. Esta resistencia es una resistencia variable, la cual se le llama potenciómetro. Vamos a pasar al análisis teórico. Para obtener el voltaje de salida, vamos a aplicar el método divisor de voltaje, que es un método anteriormente explicado por mi compañero. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a R2 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de entrada. Debemos decir que el R1 más R2 es el valor del potenciómetro, en este caso es 4K. Y R2 es un valor menor a 4K. Y por lo tanto hay una relación de un porcentaje. Bueno, esto lo vamos a tener variando girando la perilla. También tenemos que mencionar que la relación entre R1 y R2 está en porcentaje. Y bueno, con potenciómetro en 4K y el voltaje entre 12 voltios, vamos a obtener, si en este caso R2 fuera 25%, es decir, que sería una relación 25 entre 100. Ahora, el voltaje de salida en este caso sería 25 entre 100 multiplicado por 12, y esto es igual a 3 voltios. Ahora, si R2 fuera el 20%, el voltaje de salida sería 20 entre 100 multiplicado por 12, y esto es igual a 2,4 voltios. ¿Qué pasaría si R2 fuera el 36%? En este caso, el voltaje de salida sería 36 entre 100 multiplicado por 12 voltios, y esto es igual a 4,32 voltios. Si R2 fuera el 100%, o sea, el valor total del potenciómetro de salida sería 100 entre 100 multiplicado por 12 voltios, y esto es igual al voltaje total de la fuente, que sería el 12 voltios. Vamos a pasar a la simulación. Aquí tenemos las 4 gráficas según la variación del potenciómetro, el 25%, el 20%, el 16% y el 100%. Vamos a pasar a hacer la simulación en Proteus. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar una batería, una resistencia variable. Esta le vamos a cambiar el valor a 12 voltios, como tenemos una entrada de 12 voltios. Vamos a conectarlo. Aquí también el valor aquí es de 4K. Vamos a conectarlos ahora. Vamos a también a poner la tierra. Vamos a conectar la tierra aquí. Y también para leer el voltaje de salida vamos a usar un voltímetro. Ahora vamos a reproducirlo y vamos a hallar cuánto es el voltaje. Bueno, aquí podemos mover
moverlo en este caso va a ser un 25%. Aquí podemos verificar que es 3 voltios, como nos salió en el análisis teórico. Ahora vamos a modificarlo a un 20%, 2,4, a un 36%, 4,32 y a un 100%, que sería 12 voltios, que es la entrada, que es igual al voltaje de entrada. Bueno, una vez terminado esta simulación, vamos a explicar la aplicación una aplicación más del divisor de tensión. Esta aplicación número 2 es acerca de la regulación de voltaje con un potenciómetro. Cuando tenemos una fuente de alimentación, con un potenciómetro podemos regular este voltaje girando la perilla. Y de esta manera tenemos un voltaje el voltaje que requeramos para conectarlo a un cierto circuito, a un cierto aparato. Tenemos que mencionar que también que el voltaje mínimo es el 0 voltios y que el máximo es el voltaje en la fuente de alimentación. En este caso, como vimos, era de 12 voltios cuando el potenciómetro estaba en el 100%. Bueno, eso sería todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Max y ahora les expondré brevemente sobre el ejercicio número 3, el cual nos pide determinar el voltaje que pasa por las resistencias 1, 3 y 4 utilizando el método de divisor de voltaje. Pasamos a hacer el análisis teórico. Observamos que la resistencia 4 y 5 están en serie, para lo cual si queremos hacer un equivalente simplemente hacemos una suma aritmética, saliendo 1500 ohms. Observamos que esta resistencia equivalente 1 con la 3 y con la 2 se encuentran en paralelo, por lo cual para hallar una resistencia equivalente 2 que estaría entre los puntos A y B, simplemente utilizaríamos la fórmula que es de resistencias equivalentes en paralelo. Esto nos daría que nos salga 600 ohms. Entonces tendríamos la siguiente gráfica que se encuentra a la derecha. Ahora si queremos hallar el voltaje que pasa por la resistencia de 720 ohms y por la de 600 ohms, utilizaríamos el divisor de voltaje, lo cual hemos hecho acá. Utilizamos la fórmula que previamente ha explicado mi compañero y nos estaría saliendo que el voltaje en la resistencia 1 sería de 8.18 voltios y en la resistencia equivalente 2 de 6.82 voltios. Ya tendríamos un resultado el cual nos piden. Ahora hallaríamos en el siguiente voltaje. Observamos que en la resistencia equivalente 2 estaría en el punto A y B, y en esos puntos A y B también sí estarían la resistencia de 2 kilo ohms y con la suma con la resistencia de 4 y 5 y con la otra de 2 kilo ohms también, por lo cual podríamos decir de que estas estarían en paralelo y tendrían los mismos voltajes. Por lo tanto, la resistencia 3 tendría la misma resistencia que la equivalente 2, que sería de 6.82 voltios. Y la resistencia 4 y 5 también tendrían esta voltaje de entrada. Hallamos una vez más con divisor de voltaje y nos saldría que la resistencia 4 tendría un voltaje de 273 voltios. Esto hallado con el método de divisor de voltaje.
procedemos a hacer la simulación, para lo cual tenemos ese circuito. Colocaríamos en power source la fuente de voltaje que estaría en continua. Ahora procedemos a colocar la resistencia faltante, colocamos en básicos resistors y colocamos acá, lo acomodamos y observamos de que acá nos piden 15 voltios, acá nos estarían pidiendo 720 ohms, en esta parte de acá sería de 2K y acá también igualmente 2K 500 ohms y acá de 1K. Unimos ahora. Posteriormente nos vamos a indicadores y buscamos los voltímetros. El positivo tiene que estar por donde está entrando la electricidad, en esa parte. Buscamos el otro tipo de voltímetro y este de aquí lo colocamos en paralelo a las resistencias, y una vez hecho esto prendemos el circuito. Nos damos cuenta de que los voltajes son muy similares a los que hemos hallado en la parte teórica. Nos vamos a la diapositiva. Hemos colocado esos voltajes en esta tabla y observamos que prácticamente son los mismos. Tendrían variaciones muy pequeñas. Ahora trataría de explicar una aplicación de los divisores de voltaje. Podría ser en los cambiadores de nivel lógico. Sabemos que la mayoría de microcontroladores funcionan a 5 voltios, mientras que algunos sensores solo pueden aceptar hasta un voltaje máximo de 3.3 voltios, por lo cual si conectamos de frente, el sensor se va a quemar. Para evitar esto, usaríamos un divisor de voltaje, que haría que disminuya la salida de voltaje a 3.3 voltios. Así evitaríamos dañar el circuito. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias.